Hola a todos, bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. En esta ocasión, visitaremos la frontera entre el artista y la naturaleza, donde el agua respira y sentimos el oleaje del cuerpo. Hoy hablaremos del proyecto H2O Cuerpo. Para esto, recibimos a tres invitados. Tessa Hayes Norden, artista multidisciplinaria con base en teatro corporal, artista creadora del proyecto H2O Cuerpo. A Misha Arias de la Cantoya, que es actor de la Compañía Nacional de Teatro de México y bailarín, e igualmente artista creador del proyecto, y a Gabriel Yepes, que es programador de artes vivas del Museo Universitario del Chopo de la UNAM y director de Demiurgos, que es una plataforma de pensamientos y creación en artes vivas. Hola, buenos días y bienvenidos a todos. Gracias, Alan. Gracias por la invitación y gracias por este espacio para hablar de este proyecto. Gracias, Alan. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y creo que, bueno, podemos empezar desde el principio. ¿De dónde surge este proyecto? ¿De dónde surge esta iniciativa de entrada? Antes de hablar del tema y de todo lo que han hecho, ¿cómo surge esta necesidad de hacer un proyecto así? Sí, bueno, este proyecto surgió de un concepto que una directora que yo tengo toda la vida, que se llama Dr. Tanya Pettiford Waits. Ella es dentro del específico, nace el universal. Entonces, en el arte, pensando en qué crear, qué ofrecer y cómo conectar con los demás artistas y también un público, pensando en el agua como elemento que literalmente nos conecta, nos compone todos. Y en este sentido es algo muy personal, pero a la vez totalmente universal. Y específicamente hablando del agua, se volvió algo política, ¿no? Un elemento política ahora. Y en esta separación donde decimos, ah, no, es política, no quiero hablar de la política. Este fue una manera a entrar, a abrir esa puerta para hablar de qué es política, porque finalmente es humano, es la naturaleza. Y no hay algo tan fácil a separar diciendo, ah, bueno, agua es política, agua es vida, agua es yo, agua es tú, agua es nosotros, sí, y nosotras, nosotros. Perfecto. Y bueno, ¿cómo llegan ustedes a esta asociación de artistas? ¿Cómo participan en el proyecto? ¿Cómo se aliaron justamente para hacer H2O Cuerpo y presentarlo en el Chopo? Pues es un proyecto que habíamos planeado junto con TESA desde ya hace un tiempo, desde el año pasado, porque nosotros en el Museo del Chopo tenemos una programación anual, entonces vamos haciendo pues esta programación con mucha anticipación siempre y la teníamos prevista para las fechas de mayo y junio del 2020 de manera presencial. La idea era que TESA viajara a la Ciudad de México para hacer encuentro con artistas locales, para hablar de las temáticas, con investigadores, con científicos, para desarrollar todo el tema del agua in situ. Y pues por razones de la contingencia sanitaria y la pandemia que estamos viviendo todavía o la pospandemia en algunos países, pues decidimos hacer una estrategia en conjunto para que este proyecto no se pospusiera, ¿no? Entonces inventamos esta estrategia que es una modalidad de residencia a distancia y pues este es el resultado, H2O. Perfecto. Y bueno, ¿cómo le hicieron concretamente para poder hacer evolucionar este proyecto de algo que estaba previsto físicamente a estas plataformas? ¿Qué tuvieron que cambiar? ¿Qué tuvo que evolucionar? ¿Qué cambió del proyecto original? Todo. Algo que quiero nada más rapidísimo comentar es que finalmente también la creación nos ha juntado a Gabriel Yepes, a Tessa y a mí desde hace ya varios años atrás. Cada uno desde nuestra trinchera nos hemos, bueno, evidentemente años atrás en Francia y ahora en estos años a la distancia. Entonces, por ejemplo, cuando yo recibí la proposición de Tessa y del Chopo para colaborar artísticamente con ellos y con ellas, entonces fue que hicimos una reflexión de cómo, qué dispositivos contábamos cada uno de nosotros para poder crear justo en estas condiciones. Sí, porque realmente yo lo veo como en dos partes, que el proyecto conceptualmente no tenía que cambiar, porque siempre tenía que buscar cómo conectar, crear juntos, cómo
elevar las voces artísticas de cada artista, buscando una armonía, cómo generar conciencia del agua, cómo preguntar dónde estamos, cómo estamos relacionando el agua en nuestras áreas. Pero técnicamente, este fue un collage más creativa de cómo, de una vez más, conectarnos y trabajar. Y en esto, la parte que me gusta es en este COVID, en esta pandemia, la definición de profesional ha cambiado un poco. Y me parece que ha cambiado de una manera muy sana, en el sentido que tenemos que tener más empatía y abrazar a la persona donde está y con qué tiene para trabajar, en el sentido que estamos trabajando desde la casa, que es más íntima. Entonces, sí, tenemos que inventar, como dijo Gabriel, inventar el proceso, innovar los pasos. Y en esta manera fue más integral la presencia de cartista y la manera de trabajar, porque fuimos vulnerables en el proceso buscando el cómo, con la tecnología, con el internet, la conexión, los dispositivos, el tiempo. Claro. Y bueno, hablando más concretamente del proyecto, ya yendo un poquito más hacia el contenido, el fondo del proyecto, ¿cuál era el objetivo original? ¿Qué tipo de producto iban a dar al final? ¿Y cuáles eran las etapas que estaban previstas? ¿Y cuáles fueron más bien las etapas que se dieron al final? ¿Y qué es lo que pueden presentar ustedes como el proyecto hoy en día? No sé si podría como decir algo antes de responder esa pregunta. Adelante. Me parece que justo una de las cosas que nos interesó en la programación del museo para que se realizara este proyecto es, vaya, podemos hablar de dos momentos antes de la pandemia y después de la pandemia. Creo que no podemos seguir pensando los recursos y el uso político de los recursos naturales al que estamos entrando ahora y que ya lo demostró este momento. Cuando planeamos el proyecto no estábamos en este límite social, cultural y de emergencia. Creo que es bien interesante también dejarlo claro porque las preguntas se potenciaron, las preguntas iniciales del proyecto se potenciaron porque nos llevaron a un escenario pandémico donde la revolución o la lucha o la guerra que viene es por los recursos naturales, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, tal vez ya las preguntas se modificaron, pero siempre el tema del agua es el tema siguiente. Yo sí creo que estamos en el umbral de una siguiente era de la humanidad donde el agua va a ser la fuente de la discordia, ¿no? Claro, va a ser un poquito como el oro de este nuevo periodo, vaya, la materia prima indispensable por la que igual iban a haber guerras en un futuro, de hecho ya se habla de eso, ¿no? Ya las está viendo, ¿no? Hace años que las está viendo, solo que no las habíamos desenmascarado de la manera tan brutal como lo está haciendo ahora. Pero también es un momento donde nos dimos cuenta que el dinero no se come, ¿no? Entonces ahí es donde viene el cambio de conciencia. Me parece que estamos en ese umbral, ¿no? Y sí lo quería decir antes porque sí teníamos que hacer este proyecto. Por supuesto, es muy importante justamente en este tiempo de cambios, ¿no? De aprovechar que estamos cambiando un poco nuestra vida, por qué pasó esta pandemia, por qué valoramos la vida de otra manera y justamente el hecho de decir, ok, y la naturaleza se está un poco pues moviendo, ¿no? Intenta también adaptarse y qué es lo que nos queda a nosotros. Y todos sabemos que pues, somos seres basados en el agua, entonces perderla o continuar vaya, utilizándola como la hemos estado utilizando es algo impensable, ¿no? Porque somos la única especie que llega a hacer eso, ¿no? De tirar casi el agua a la basura, de no valorizarla. Nos dimos cuenta que los seres humanos somos los grandes depredadores del planeta, ¿no? Finalmente, si ves las imágenes durante la reclusión, durante el aislamiento en todo el mundo, se demostró que la plaga mayor a la que se enfrenta el mundo en este momento es a los humanos. Entonces, tal vez nos dimos cuenta, no sé si en Francia se vio, pero esta película de The Others, Los Otros, esta película donde todo el tiempo piensas que los malos son los otros, que los fantasmas son los otros y que tú estás amenazado y al final te das cuenta que no, en realidad el fantasma eras tú, ¿no? Entonces, me parece que dimos esa vuelta ahora, tenemos la oportunidad de darnos cuenta que el depredador somos nosotros, en fin. Total, es literalmente dentro de nosotros. Y hablando de esta, pues la contaminación, si estamos hablando de contaminación como un río contaminado de una empresa,
de los Estados Unidos, por ejemplo, en México, Colombia, otras partes de Latinoamérica, yo veo esta contaminación exactamente lo mismo como la violencia que está pasando con las vidas negras en mi país en este momento. Yo veo esta contaminación exactamente lo mismo que la colonialismo que nuestros países comparten, como la historia, este base de violencia y violación realmente. Entonces, es como Gabriel estaba diciendo, este es dentro de nosotros. La responsabilidad está. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a responder con esta responsabilidad que tenemos? Entonces, como artistas, hay también esta pregunta que queremos crear juntos y compartir. ¿Y cómo? Y en el cómo, que es justamente donde llegamos de nuevo con la pandemia, la manera de colaborar en el cómo, la manera de conectar en el cómo. Y esto me parece muy bonito guardarlo como una pregunta abierta, el cómo, porque significa que está todavía viva y tiene que escuchar y explorar y ver y ser sensible para cómo responder a esto. Misha, ¿algo que quieras compartirnos sobre este proceso? ¿Cómo lo viviste tú? Yo quiero subrayar, finalmente, todo tipo de diálogo es importante, ¿no? Todo tipo de diálogo se necesita, ¿no? Es la reflexión, el preguntarse y no saber si responderse, porque la respuesta llegará o no. Lo importante son las preguntas. Aquí lo que me importa subrayar eso es justo como el proyecto de TESA, como junta distintas voces, ¿no? Músicos, realizadores, directoras o directores, ¿no? De cámara, fotografía, de diseño de vestuario, bailarines o actores o performers o artistas de movimiento, y cómo el Chopo también apoyó esa voz, esas voces, que creo que es aquí lo importante, porque justamente el Chopo, estábamos hablando, era dentro del cuadro de artes vivas. Entonces, no se trata tampoco de llevar el teatro a la pantalla, se trata de cómo nosotros nos adaptamos a estas condiciones con el internet suficiente o bajo, ¿no? ¿Cómo nos vamos adaptando para que estas voces vayan dialogando, para que estas reflexiones se vayan mostrando, se vayan proyectando? Y creo que es ahí, evidentemente, la inteligencia, la sensibilidad por parte de Gabriel y del Chopo, la sensibilidad de Tessa como la directora generadora de este proyecto, el diálogo entre tres países, porque quiero decir que, ¿no? TESA como representando, ¿no? No sé si representando, pero como, bueno, en Estados Unidos, nosotros en México, diseñadora de vestuario en Colombia, y ahorita tú, por ejemplo, que estás en Francia. Entonces, ¿cómo finalmente, que eso es lo hermoso de las artes vivas, las infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, cómo las circunstancias nos llevan a encerrarnos, pero si finalmente el diálogo va a estar ahí, las creaciones van a estar ahí y las reflexiones van a estar ahí. Nada más. Por supuesto. Bueno, a mí me tocó ver el video que está en la cuenta de YouTube del Museo del Chopo, donde justamente hablan del proyecto con mucho más detalle de lo que estamos tratando en este momento. Hay muchas imágenes en el video, vemos las fotos del proceso creativo que presentaron en las redes a la gente para que también pues diera su opinión y les diera algún título para después integrarlo al proyecto, ¿no? Y por último vemos el proyecto entre comillas final, porque es algo que supongo ustedes van a seguir trabajando para darle quizás otra forma. Pero el proyecto final hasta el momento, hasta este verano, es un video de unos 5 o 6 minutos en el que se ve muchísimo movimiento. Se ve esa relación entre el cuerpo, la naturaleza, con el viento y el agua, porque me pareció que no nada más hablan del agua, también está presente ese aire, ese oxígeno, que también nos es indispensable. Se ven ciertos paralelismos en el movimiento de ambas cosas, en comunión con sus cuerpos. En fin, todo ese producto final me parece que es muy interesante, pero sabemos que este video no era el proyecto final previsto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes prevén para el futuro de H2O Cuerpo? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Bueno, pues el proyecto H2O, cuerpo, core, body, es, es un modelo de proyecto. Entonces, la idea es que sigue generando trabajo por colaboraciones de artistas transdisciplinarias, diciendo que no es una persona haciendo muchas cosas diferentes,
pero cada artista siendo muy fiel a su voz artística y su práctica. Entonces la idea es encontrar los próximos espacios para mostrar el trabajo que ya hemos hecho y seguir haciendo más. En este proceso será seguir promoviendo los artistas, sus trabajos y los espacios también. Entonces, vamos a ver, espero que podamos hacer algo en vivo con la danza en México, con los dedos cruzados. Si no, vamos a buscar dónde es la próxima lugar donde podemos seguir con el modelo, que puede ver en la página, la micropágina del Chopo, y también la página del proyecto que es h20xo.com. Perfecto. Gabriel, ¿tú cómo ves este tipo de futuro para el proyecto? ¿Habrá todavía un seguimiento de parte del Chopo o va a llegar un momento en el que digan, bueno, ya hasta aquí podemos porque tenemos otras problemáticas a tratar, porque justamente el COVID y todo esto, o van a llegar mucho más lejos con este grupo de artistas? Pues yo creo que digamos que este primer arribo al proyecto en colaboración fue muy valioso para nosotros, sobre todo tomando en cuenta que las artes vivas, finalmente, para resumirlo de una manera muy concreta, es todo lo que no podemos hacer en este momento, ¿no? Todo lo que hacemos desde las artes vivas son estrategias para mediar con el público y llegar a él para seguir trabajando, seguir creando y seguir manteniendo esta actividad. Pero realmente las artes vivas surgen cuando estamos en la presencia, en el encuentro con el otro, en comunidad, ¿no? En ese sentido, hay muchas posibilidades, lo digo porque en México, desafortunadamente, pues estaremos retomando actividades ya casi al final del año y casi todo el programa se está cambiando hasta 2021, ¿no? A diferencia de Francia, donde ya se anunciaron un regreso para estas fechas que la gente nos esté escuchando, ya habrá como un ritmo retomado. En México vamos con un decalage todavía temporal muy fuerte y casi todo nuestro programa se movió hasta el 2021. En ese sentido, pues vamos a ver cómo podemos continuar, pero siempre nos interesa mucho desde la programación del museo darle seguimiento a nuestros artistas asociados, ¿no? Que en los países de Latinoamérica es un concepto que casi no se usa. Nosotros hemos tratado de fomentarlo mucho en México, que es darle seguimiento a los proyectos de los propios artistas, y si no es con este proyecto, digamos que TESA forma parte ya de estos artistas, ¿no? Misha también tiene otro proyecto que desarrollará con nosotros en el futuro. Entonces, esto nos interesa el desarrollo, más allá del resultado final, que sí nos interesa evidentemente, pero darle seguimiento a los procesos creativos de ciertos creadores también ha sido parte de nuestro objetivo a lo largo de los últimos años. Entonces, te diría que pues H2O permanecerá siempre como una pulsión ahí de continuidad. Genial. Me parece muy interesante y muy importante que se le dé todavía un seguimiento y que se pueda quizás hacer réplicas más adelante, ¿no? Vaya, una vez que esté lista una segunda fase del proyecto, claro, ya cuando no solo las fronteras, sino también los teatros y los museos y los espacios artísticos, pues se puedan abrir y que este proyecto llegue a mucha más gente y a muchos más espacios fuera de lo que se hace en el Chopo. Y bueno, quizás que vaya a otros países también. TESA está en Estados Unidos, igual y también se pueden hacer algunas representaciones allá o aquí en París. Así que esperemos que este proyecto pues pueda seguir creciendo. Sí, Tessa. Este fue la segunda fase del proyecto, porque la primera fue con la cristalización, que es lo que decimos es el trabajo final. Teníamos un video que fue hecho acá en los Estados Unidos, en la isla donde yo estoy en ese momento, Whidbey Island o Chicolchi, en la lengua indígena de acá. Y este fue con un grupo Lake. Y entonces lo bonito fue que su trabajo fue visto a través del Chopo para empezar el proyecto. Y entonces con la misión de promover los artistas que hacen parte, ahora Lake tiene un público en México que me parece más bonito y perfecto. Entonces, de seguir ahora con esta segunda fase con los artistas Diana Sánchez, Aureliano Leca, Andrea Méndez, Mara Arteaga, Mijares de la Cantoya, yo, vamos a ver dónde estos nombres
cuerpos, trabajos se van a ver después, también el nombre del Chopo, que nos ha dado una oportunidad más bonita. Es la belleza con un gravedad, no sé cómo decirlo, pero sí. Por supuesto, sí. Bueno, lo siento, pero ya estamos llegando al final del programa. Pero antes de finalizar, quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecer justamente a Gabriel y a la gente que ha pasado en su puesto durante las diferentes etapas del Museo Universitario del Chopo, pues siempre han estado abiertos a este tipo de proyectos, siempre han estado ahí para apoyar como pueden con los medios que les proporciona la UNAM, para apoyar a muchas iniciativas interesantes como esta. Así que invito a todos los que nos escuchan a visitar el Museo Universitario del Chopo, a seguir la programación que tienen año con año, a estar al pendiente de las convocatorias que abren, a ir a ver los espectáculos, las exposiciones, vaya, siempre tienen algo de mucha calidad. Y bueno, yo quiero agradecerles una vez más por haber estado en este programa conmigo y por habernos platicado, aunque sea un poquito de este proyecto, ¿no? Pero bueno, ya lo dijimos, para toda la gente que quiere saber un poco más, encontrarán todas las ligas de internet en la descripción del video de este programa. Encontrarán las fotos y los videos preliminares que se fueron haciendo durante todo el proceso, el video final y entrevistas con las diversas personalidades de este proyecto. Y finalmente, pues no duden en suscribirse igualmente a este canal, a este programa de Radio al Alma. En las próximas semanas seguiremos platicando de otros proyectos, de festivales, hablaremos de teatro, de danza, de música, vamos a recibir investigadores teatrales. Entonces, no duden en seguirnos. Igualmente a seguir en las redes a Tessa, a Misha y a Gabriel. Y bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias a ti, que estés bien. Gracias, Adam. Hasta luego.